Bueno, pues aquí estamos de vuelta para concluir lo que dejamos pendiente la semana pasada, lo que dejamos pendiente la sesión pasada. Vamos a recordar brevemente de qué se trató, y para ello quiero que recordemos el verso de 2 de Corintios capítulo 5, verso 17, que creo que es muy significativo, que recuerda muy bien todo lo que se habló, o por lo menos la idea principal de lo que se habló. Dice así 2 de Corintios 5, 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Creo que ese verso resume muy bien el hecho de que cuando una persona ha recibido esa salvación tan grande que Dios ofrece a toda la humanidad, a todos los hombres, pero cuando una persona lo recibe, cuando una persona recibe esa salvación, cuando una persona dice sí a ese regalo que Dios está poniendo delante de él, cuando esa persona dice sí y muestra ese sí con su respuesta es arrepentimiento y fe en el Señor Jesucristo como la única manera en que pueda esa persona ser salva, esa persona pueda ser librada de las consecuencias del pecado, el infierno eterno. Esa persona confía en el Señor Jesucristo para que todas esas consecuencias ya no caigan sobre él, para que de la presencia de Dios vengan tiempos no de condenación, no de muerte, sino de refrigerio, como también hablaba Pedro en aquel discurso, donde vimos la palabra convertirse, la palabra volverse, darse la vuelta. Y bueno, el punto era que siendo que la salvación era tan grande, y siendo que esa salvación se operaba en un cambio absolutamente de naturaleza, por así decirlo, en un cambio en donde la vieja criatura, donde la vieja creación daba paso a una nueva creación, las cosas viejas pasaron y todas las cosas eran hechas nuevas, y que la persona responde con esa conversión, entonces creo, y la Biblia es muy clara, que podemos mirar de forma objetiva esas evidencias de la conversión. Estas evidencias que no dejan lugar a dudas. No podemos pensar que una persona es salva si no está convertida. No podemos pensar que una persona es salva si no es una nueva creación. No podemos pensar que una persona está convertida si la persona hace, piensa y dice las cosas que siempre ha hecho, pensado y dicho. Entonces, ¿dónde estaría el cambio de la vieja creación, del antiguo, del viejo hombre? ¿Dónde está la diferencia? Que eso es lo que muchas veces se maneja pues, en la ignorancia, en el error. Se cree que no puede uno saber si una persona ha nacido de nuevo o no ha nacido de nuevo. Creen que es muy soberbio o que es muy presuntuoso que una persona diga, pues sí se puede saber qué persona se irá al cielo y qué persona no se irá al cielo. Porque no es ninguna soberbia, ni es creer que uno sabe mucho, sino es porque la Biblia, la palabra de Dios, lo dice. Y lo dice en términos muy claros, lo dice de forma muy evidente. El próximo punto que vamos a tratar se refiere a los ídolos. Los ídolos muertos dejan paso al Dios verdadero, al Dios todopoderoso, al Dios que sí puede ayudar y que ayuda a todos los que le piden ayuda, a todos los que son humildes. Y vamos a leer Primera de Tesalonicenses capítulo 1, verso 9. Dice así:
Porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Aquí está hablando Pablo, está hablando de los tesalonicenses, está él teniendo alguna retroalimentación de los tesalonicenses. En un momento dado estaba preocupado porque él había tenido que, de hecho lo habían sacado literalmente de ahí, se había quedado un poco preocupado de cómo estarían ante tanta persecución, cómo habrían reaccionado los tesalonicenses, cómo habrían reaccionado con respecto a la palabra, a lo que habían escuchado, al evangelio. Y entonces en ese ir y venir de información entonces se da cuenta, ¿no?, que los tesalonicenses hablaban y decían que los habían recibido a los apóstoles, ¿no? Y además también les hablaban a otras terceras personas cómo se habían convertido de los ídolos a Dios. O sea que las noticias eran buenas para el apóstol, o sea, los tesalonicenses habían respondido a la salvación tan grande que Dios les había puesto enfrente, y entonces ellos se habían convertido de los ídolos a Dios, para servir al Dios vivo y verdadero. Cuando hablamos de ídolos, hablamos de ídolos que pueden ser de madera, que pueden ser pinturas o cuadros de santos o de vete a saber, o que pueden ser estatuas de cerámica. Hablamos de ese tipo de ídolos y sabemos que una buena proporción de la tierra tiende a adorar ese tipo de ídolos que están hechos de arcilla o de cerámica o de lo que sea, no de madera. Sabemos que tanto aquí en nuestras culturas como en las culturas de Oriente, muchas personas son propensas a eso. Y en los tiempos de Pablo, los griegos definitivamente lo eran y los romanos también. Por lo tanto, muchas de esas personas se volvían literalmente de los ídolos que no sirven para nada al Dios vivo y verdadero. Ahora, esto habla de que una persona convertida tiene un cambio en su forma de entender quién es Dios. Pasa o se convierte de estar creyendo en algo que no sirve para nada, como son los ídolos, y algo que no te va a salvar y algo que te va a hacer semejante a ellos, porque dice que de la igual manera que son iguales, los que confían en los ídolos son iguales que los ídolos que ni ven, ni sienten, ni oyen, ni pueden hacer absolutamente nada. Esa impotencia que hay cuando una persona no cree en el Dios verdadero. Ahora, mucha gente no cree que uno puede lidiar con los pecados que lo han acosado durante toda la vida. Bueno, eso es cierto, siempre y cuando si estás poniendo la confianza en un ídolo, pues es obvio que no vas a tener nada de poder, porque esos ídolos no pueden hacer nada, así como no pueden oír y así como no pueden hablar. No pueden hacer nada. Y por lo tanto no hay manera de que tú recibas ayuda de los ídolos. Sin embargo, también en nuestra población y en las personas que a lo mejor han leído más la Biblia o personas que no participan de las religiones idólatras tan conocidas, esas personas pueden tener otra clase de ídolos. También la Biblia habla de otra clase de ídolos y lo dice Ezequiel, y son los ídolos del corazón. Han establecido ídolos en su corazón. Así que básicamente cualquier cosa puede ser un ídolo. Cualquier cosa puede ser construido como un ídolo para cualquier persona, y entonces pone su vida y su esperanza y su confianza en ello. Un ídolo puede ser un hombre o una mujer, puede ser un niño. Un ídolo puede ser un negocio, puede ser el dinero. Un ídolo puede ser básicamente cualquier cosa que uno establece y pone en el trono y vive para ello. Esa persona obtiene su satisfacción y obtiene, pues su vida está en torno a ese ídolo que ha construido. Y entonces, ¿cómo es la vida de esa persona? Como la de su ídolo. Es temporal, es de sube y baja, no sirve, no le puede ayudar, y su vida pues es tan vacía o tan menos vacía como su ídolo sea. Si el ídolo es más vano, más
hueco más pequeño, como puede ser el sexo, por ejemplo. Vamos a suponer que el sexo es el ídolo de una persona y para eso básicamente vive. Bueno, esa persona va a ser totalmente miserable. ¿Por qué? Porque digamos que está en un... Es muy bajo, pues, la cuestión del sexo, está en una situación solamente de deseos carnales bajos, básicos, y entonces su satisfacción hasta ahí llega, imagínate nada más. Y eso sucede con muchas personas que se dan al sexo, hombres y mujeres, que de eso viven y en un tiempo creen que de eso hacen dinero, y entonces después terminan tan huecos, tan vacíos, tan sin sentido, que muchos de ellos terminan suicidándose también. ¿Por qué? Porque eso es todo lo que tienen, es demasiado bajo, demasiado básico. A lo mejor otras personas ponen como ídolos algo más elevado, como puede ser el amor a un hombre o a una mujer que es una buena mujer o un buen hombre, o a lo mejor a una vida en donde tienen una cierta comodidad, en donde tienen una posición, en donde pueden hacer bastantes cosas y donde tienen bastantes distracciones y cosas que les dan ciertas satisfacciones. O una familia, que también puede ser la familia un ídolo. Por eso Cristo decía que cuando uno se convertía tenía que estar dispuesto a dejar padre, madre o lo que fuera necesario. ¿Por qué? Porque Cristo vino básicamente a que nosotros nos quitáramos los ídolos de la cabeza, porque esos ídolos de la cabeza o del corazón, pues ahí nos iban a dejar. Entonces, ahora pensamos en esos ídolos que son un poco más altos. Pues sí, evidentemente traerán más satisfacciones, evidentemente tendrán una vida un tanto más elevada, porque pues hay más cosas, más satisfacciones, más elementos que hacen agradable quizás eso, pero sin embargo hasta ahí llega la vida y entonces esas personas pasan los días, los meses y los años y después empiezan a reconocer unos antes y otros después que su vida está vacía y que todo eso que han hecho, que han construido, les da alguna satisfacción, pero hay algo inminente dentro de su ser. Y más cuando se aproximan a la muerte, más cuando se aproxima a que todo eso que han construido se puede destruir en un segundo, porque cualquier cosa que uno construya puede destruirse en cualquier momento. No va a ser para siempre, va a ser solamente temporal, va a ser un momento y además siempre se va a ver amenazado, sea cualquiera el ídolo, sea el dinero, la familia, el amor, lo que sea. Y entonces esa persona va a vivir con temor y esa persona, cuanto más se aproxime a la muerte, se va a dar cuenta que está totalmente vacía y que ha estado adorando algo que en realidad ahora ya le empezó a fallar y le va a fallar dramáticamente cuando más lo necesite. Así que nuestro entendimiento de Dios, un Dios vivo y verdadero, ese cambia en la conversión. De modo que un cristiano no puede tener ídolos, no tiene ídolos, no quiere tener ídolos. ¿Por qué? Porque quiere, porque necesita y porque busca confiar exclusivamente en el único Dios vivo y verdadero. El siguiente bloque, digamos, de evidencias es cuando la persona cambia del pecado a la justicia, o sea, se convierte, se vuelve, cambia esa dirección del pecado a la justicia. Y para eso vamos a leer en Romanos capítulo 6, versos 18 y 19. Dice así: y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Hablo como humano, por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Aquí lo ves claramente y nuevamente lo que es el tenor, digamos, lo que es la clave para entender cómo tiene que haber evidencias muy concretas y muy palpables y muy objetivas, muy evidentes, muy que se ven. Vemos también la idea de el antes y el después, de ser siervos del pecado y ahora ser siervos de la justicia, el usar los miembros para el pecado a después usar los miembros para la santificación y para la justicia. Vuélvelo a leer, dice: libertados del pecado vinisteis a ser siervos de la justicia. Hablo como humano.
Dice, así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Otra vez está la idea de uno se involucra, uno activamente, uno decide usar los miembros. ¿Cuáles son los miembros? ¿Cuáles son tus miembros? Tus manos, tus pies, tus ojos, tu boca, tu cuerpo, el cual presentaste con mucha diligencia para servir a la inmundicia y a la iniquidad en el pasado, dice que ahora nosotros decidimos usar nuestras facultades, nuestra inteligencia, nuestros miembros para la santificación, para servir a la justicia. Y este es otro punto tremendo. Quizás el elemento más sencillo para entender este punto sea el pecado, lo que entendemos que es el pecado. Pecado es no cumplir la ley de Dios. Pecado es cuando, sabiendo que tienes que hacer esto y que eso es bueno y que eso es lo que Dios te pide, no lo haces. Pecado es cuando eliges satisfacer tu propio egoísmo, cuando eliges satisfacer tu yo, lo que tu cuerpo y tus pasiones quieren y no lo que es correcto. Eso es pecado. Y el convertido no es una persona que peca. Y esto puede ser un shock, algo que a muchos no les guste, porque hay muchos defensores por ahí del pecado y muchos de ellos están en las iglesias. Pero cuando se entienden bien las cosas, cuando entendemos este cambio que viene del corazón, este cambio que viene en la naturaleza como un milagro de Dios, entonces entiendes qué es exactamente lo que sucede con el pecado, qué es lo que pasa y cuál es la relación de un cristiano con el pecado. Por ejemplo, vamos a leer en 1 de Juan capítulo 3, verso 4 al 6. Dice así: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él, o sea Jesús, apareció para quitar nuestros pecados. Y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Qué texto tan tremendo. ¿Cuántas personas se pelean con este texto y no entienden bien lo que quiere decir? Sí, la relación del cristiano con el pecado es de divorcio, definitivamente. Ya no se acuestan juntos, ya no viven en la misma casa. Esa es la relación del cristiano con el pecado. El cristiano sabe que el pecado es infringir la ley de Dios y el cristiano no quiere infringir la ley de Dios. Porque para esto vino el Hijo de Dios, para quitar nuestros pecados. Y se llamaría Jesús, que significa Salvador, porque Él libraría a su pueblo de sus pecados. Él lo libertaría de sus pecados. Déjame decirte que la salvación de Dios es una salvación de los pecados. Dios te salva de tus pecados. Dios no te va a salvar con tus pecados, te va a salvar de ellos. Y a la hora que tú entres a la presencia de Dios, no va a haber resquicios, no va a haber lugares, no va a haber evidencias de pecado por ahí. Cuando uno es cristiano verdadero, la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Y la relación del cristiano con el pecado es una relación rota, definitivamente rota. ¿Quiere decir eso que un cristiano nunca va a caer en pecado? No, no quiere decir eso, porque eventualmente un cristiano puede caer en pecado. Por el peso de la tentación, por el peso del descuido o lo que sea, el cristiano pudiera caer en un pecado, pero su relación con esa caída es muy distinta a estarla justificando, a estarla defendiendo, a estar haciendo una teología de que los cristianos pecan igual que los pecadores porque son pecadores también. Y una serie de confusiones que no tienen caso ahorita ahondar en ellas, porque creo que es muy sencillo y está quedando muy claro, muy sencillo. Y te voy a poner el ejemplo, ahora sí vamos a recordar al cerdito de hace rato, ¿no? Al cerdito que le cambia la naturaleza, y vamos a recordarlo. ¿Por qué? Porque
Bueno, en mi vida Dios ha permitido que yo haga muchas cosas y una de esas cosas que Dios ha permitido es que en una ocasión, hace unos años, puse unos corrales, unas pocilgas, unos corrales con cerdos, pues para tratar de hacer un negocio con alguna otra persona, específicamente con un hermano. Y bueno, pues ahí estuvimos y ahí tuvimos que construir los corrales y estos corrales para los más pequeñitos y estos para los medianitos y estos para los grandes y esto para las futuras mamás y entonces y el agua y bueno, todos los preparativos y todas las cosas que se tuvieron que hacer para poder tener esos corrales, para poder tener esas pocilgas y para tenerlas de la mejor manera, para que puedan comer, para que tuvieran cada una su agua, para que pudieran acercarse a su fuentecita, cada uno de los corrales, en fin, todo bien y bueno, pues los desagües y los lugares. Y bueno, si conoces a los cerdos, si conoces a estos animales, pues sabes que son pues, pues que no son muy limpios, pues no son animales que les importe estar con costras y costras de suciedad y acostados donde sea básicamente. Y bueno, pues la verdad es que son animales agradables, por así decir, pero sin embargo, pues son apestosos. La verdad es que tanto sus excrementos como su presencia misma después de mucho tiempo, si no los estás limpiando constantemente, pues son muy sucios y apestan mucho, o sea, huelen fuerte, no es fácil, o sea, te acercas y empiezas a oler. Es más, si hay muchos cerdos en una granjita o algo así, pues desde lejos está el olor, viene el olor. Una persona puede estar acercándose a 1 kilómetro de distancia y decir, ¿por qué huele así? ¿Por qué huele así? Y es porque esa granja huele fuerte, huele a cerdo, huele a excremento de cerdo. Es algo realmente que te tienes que acostumbrar a eso. Y bueno, pues obviamente uno usa alguna ropa especial para meterse ahí y limpiar. Había que limpiar todas las mañanas, era pesadísimo, pero bueno, había que hacerlo para tenerlos de la mejor manera. Y bueno, ahí estábamos, y yo participaba en esas limpiezas también, y ahí estaba limpiando y pensando, este, pensando en el hijo pródigo, ¿no? No, pero bueno, la cosa es que tenía mi ropa especial, tenía como una especie de jumper, algo así como un mono, como no sé cómo se llama, de una sola pieza y unas botas tipo altas, tipo de agua, ¿no? Y eso me lo quitaba y lo dejaba allá, ¿no? Y después me ponía mi ropa. Había veces que con todo y que te bañabas y te frotabas, no te podías quitar el olor que se te había pegado por algún lado, pero esa ropa era especialmente. Pero bueno, un día ya estaba yo para irme, pero algo pasó que yo no tenía que yo no me podía ir porque no iba a venir el que limpiaba y había que limpiarlo. Yo ya estaba con mis zapatos y con mi ropa normal y así como que bueno, pues de mala gana, lo digo, de mala gana, dije, pues ok, ya fui, ¿no? Pero no me quise cambiar, sino que me fui, que me fui ahí con los cerditos para ahí medio mal hacerlo. ¿Y por qué? Porque ya tenía yo mis ideas, ¿sí? ¿Te das cuenta? Era una actitud que yo estaba teniendo, ya tenía unas ideas, no quería que se me cambiaran, pero se me estaban cambiando y entonces me frustraba un poco y bueno, pues ahí va. Y voy, y bueno, pues pasó lo que tenía que pasar, que en un descuido y porque me acuerdo que la carretilla en donde se echaba todo se volteó, o uno de los cochinitos, ¿sí? La volteó, la topó y la volteó, y entonces perdí el equilibrio y ¡paz! Y me caí en un charco que no te cuento todo lo que había ahí. Bueno, créeme que lo que yo sentí, lo que yo olí, toda mi experiencia con todos esos excrementos y con todo eso, en esa pocilga, fue muy distinta a la experiencia de los cerdos, es totalmente distinta. Para mí fue algo horrible, fue un descuido, fue una mala actitud que me llevó a eso, y entonces yo quedé ahí apestado, no me podía quitar eso, no me lo podía, por más que froté los zapatos, los lavé, los metí, después el pantalón, no sé, creo que tuve que tirar cosas, yo mismo no me podía dejar de oler eso. Y bueno, ¿qué te quiero decir con eso? Para mí no fue algo agradable, fue algo muy desagradable. Para mí no es algo que disfruté, sino algo que no disfruté para nada. Para mí es algo que me lo quería quitar tan pronto como se empezó a impregnar en mí.
Y esa experiencia es muy distinta a la experiencia de los cochinitos. ¿Por qué? Porque ellos están felices ahí. Porque ellos están ahí y ahí están con sus hocicos y ahí están haciendo sus ruidos y ahí están moviéndose y ahí se acuestan y ahí pasean, no se dan cuenta lo que pisan, no se dan cuenta nada. Están en su hábitat, en su ambiente. Este es el ejemplo que te quería yo poner. Este es el hábitat de el cerdito, que es la vieja criatura, y ya no es el hábitat de esta nueva criatura, de la persona. Y entonces, ¿qué pasa? Que si la persona, por descuido, por tentación, por lo que sea, llega a tener que ver con el pecado, es una experiencia muy mala. Es una experiencia que uno no desea. No es algo que una persona quiera hacer, no es algo que un cristiano quiera hacer, porque es distinto a su naturaleza. Por lo tanto, cualquier persona que defienda el pecado, cualquier persona que viva en pecado y diga que es cristiana, es mentira. La Biblia es muy clara, es mentira. El cristiano no solamente no quiere estar participando en el pecado, el cristiano no quiere ni siquiera pensar algo que a Dios no le gusta. El cristiano vive claramente entendiendo que Dios es real, es el Dios vivo y verdadero, es real. Esa realidad de su presencia, de la presencia de Dios, hace que uno guarde sus pensamientos, hace que uno esté cuidando su conciencia constantemente. Es el árbol bueno que dice ahí, comparándole con el árbol malo. El árbol malo no tiene más que dar malos frutos, pero el árbol bueno no puede dar malos frutos. Así como el árbol malo no puede dar buenos frutos, el árbol bueno no puede dar malos frutos. Los frutos naturales que salen son buenos. Por lo tanto, es un momento de cierta reflexión y honestidad. Si tú permites el pecado en tu vida, ¿cuántos? Con uno es suficiente. Si tú lo permites, si tú lo excusas, lo justificas, lo agendas y lo haces, no has entendido, no has nacido de nuevo. Porque un cristiano verdadero, un cristiano ha roto las relaciones con el pecado. Y cuando llega a tener relaciones con el pecado, es para su miseria, es para su tristeza, y entonces busca a Dios porque dice que si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo. ¿Ven? Muy importante, porque el pecado es el elemento, digamos, más básico para que entendamos toda esa transformación de que libertados del pecado ahora vamos a ser siervos de la justicia. No puedes ser siervo de la justicia con pecados, punto, no puedes. Son cosas que se excluyen, no puede ser, es imposible. Es imposible. El próximo bloque de evidencias es cuando la persona se vuelve de las tinieblas a la luz. Tiene mucho que ver con lo que estoy hablando, de las tinieblas a la luz, porque tú ya puedes identificar que en las tinieblas se cometen muchas cosas incorrectas, en las tinieblas están los pecados. El mismo Señor Jesucristo, la misma palabra dice que los que hacen las cosas malas escogen la noche para hacer las cosas malas. Y entonces es el volverse, el convertirse de las tinieblas a la luz. Y aquí vamos a leer dos versículos. Uno está en 2 de Corintios, capítulo 3, verso 16. Dice así: pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Bien, dice que cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. ¿Qué es ese velo? Bueno, el velo es, tú imagínate que una persona tiene cubiertos los ojos con una bufanda, o con un velo, o con un vestido amarrado en la cabeza, o se ha puesto uno de esos que le ayudan a dormir porque le quitan toda la luz y la claridad. Eso es lo que tienes que entender. Es una persona que tiene los ojos tapados, una persona que está vendada y entonces no puede ver nada, nada absolutamente, aunque intente abrir los ojos porque tiene un velo, porque tiene algo que le cubre los ojos. Pero dice que cuando se convierte, se le quita el velo. Empieza a ver. Y luego dice, porque el Señor es el Espíritu y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. La persona
empieza a ver, y créeme que empieza a ver las cosas muy distintas a como las veía antes o como se las imaginaba. Empieza a ver la realidad de Dios, empieza a ver a Dios mismo. Ha entrado en relación con un Dios vivo y verdadero. Un Dios vivo y verdadero es eso, es verdadero y además está vivo. Y porque está vivo puede dar vida, y porque está vivo puede hacer muchas cosas. No es como los ídolos, que fue cuando se nos presenta esa diferencia, esa comparación de los ídolos muertos al Dios vivo y verdadero. Entonces, el convertido pasa de las tinieblas a la luz. Ahora ampliamos un poquito más, pero vamos a ver Colosenses capítulo 1, verso 12 al 14. Dice: con gozo, dando gracias al Padre, que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Aquí ves muy exactamente, muy precisamente, que el apóstol Pablo está diciendo que un convertido ha sido librado de la potestad de las tinieblas y ha sido trasladado a otro lugar, que es al reino de su amado Hijo, que es el reino de la luz. Y habla de los que pertenecen a ese reino como los santos en luz. Entonces tenemos aquí toda una diferencia tan clara y tan evidente como el día de la noche, las tinieblas y la luz. Obviamente estas tinieblas y la luz no son físicas. Estas tinieblas y luz son metafóricas, son espirituales. Cuando hablamos de que una persona está en tinieblas, hablamos de que una persona está llena de confusiones, tiene una ceguera espiritual, no puede ver el reino de los cielos, no puede ver más que una persona que está en tinieblas, no puede ver nada fuera de sí mismo, de sus propias pasiones, de sus propios deseos, de sus propias necesidades, de sus propios sentimientos, nada, no puede ver para afuera nada. Es como si tú estuvieras en un cuarto absolutamente oscuro. Podrás palparte, podrás sentirte a ti, pero no puedes ver absolutamente nada fuera de ti. Ni siquiera a ti te puedes ver. No te puedes ver con claridad porque no te puedes ver. Y lo mismo le pasa a las personas que están en tinieblas. Ni siquiera a sí mismos se pueden ver, no se pueden entender, no saben quiénes son, no saben, no se conocen ni de qué cosas son gobernadas, ni cuáles son los demonios que los gobiernan, no se conocen ni se quieren conocer tampoco. Ahora, el reino de las tinieblas, con todo lo que implica las tinieblas, la oscuridad, Satanás, sus obras, sus deseos, obviamente que cuando una persona se convierte, la luz ilumina esas tinieblas. Es como si en ese cuarto oscuro alguien llegara y encendiera la luz y le diera el interruptor y ¡pum! De repente todo se iluminó y entonces ahora sí se puede ver. Pero ¿qué pasa? Que el pecador en realidad ama las tinieblas. No es que el pecador no ame las tinieblas, no, el pecador ha escogido las tinieblas y es muy importante que entiendas esto. ¿Por qué? Porque el pecador escoge las tinieblas y el arrepentido, el convertido, el salvo, no escoge las tinieblas, sino que escoge la luz. Ahora, las tinieblas, así como la pocilga, es el lugar favorito del pecador y del pecado. Ahí es donde el pecador está cómodo, ahí es donde los pecados se hacen cómodamente. Porque es ahí en las tinieblas donde se está cómodo, es donde los pecados se pueden hacer con más, digamos, comodidad. La luz no le gusta a aquel que tiene algo que ocultar. Así es. Juan capítulo 3, verso 19 dice: y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. O sea, la luz vino al mundo con Jesucristo, pero los hombres no amaron al Jesucristo porque no amaron la luz, o sea, porque ahí es donde peca a gusto. Y dice que esa es la condenación, que teniendo la oportunidad de estar en la luz, los hombres escojan las tinieblas. ¿Y la razón?
Lo dice el mismo verso, porque sus obras eran malas y no tenían ninguna disposición a dejar sus obras malas, ni tenían ninguna disposición a ponerse a hacer las obras buenas o a ponerse a dedicar su cuerpo, sus miembros, su mente y su potencial a la justicia, a servir a Dios y a la justicia. Claro, la luz pone de manifiesto las malas obras. Nadie quiere, pues, que sus malas obras sean expuestas si no tienen ninguna intención de dejarlas. Por otro lado, la luz, al alumbrar las malas obras, es una misericordia de Dios para la persona que quiere convertirse, que quiere volverse a Dios. ¿Por qué? Porque entonces ve claramente la condición de su alma, ve claramente la condición de su pecado, ve claramente la condición en la que se encuentra, que es terriblemente mala, y entonces la persona agradece la luz que se le arrojó, porque de esa manera ha podido entender quién es, ha podido ver el peligro, y de esa manera sabe dónde está la luz, y entonces corre hacia la luz. Corre hacia la luz, así como esos insectos que corren a la luz, que tú pones una bombilla, enciendes una bombilla en la tarde y vienen los insectos a la luz. Bueno, de esa manera el pecador que quiere volverse a Dios, la persona convertida, cuando ve la luz, corre a la luz. Lo que no hace el pecador. Entonces, si tú ves que una persona no ama la luz, si ves que una persona no ama el tener su conciencia siempre clara, el no violar su conciencia, el que su conciencia sea una herramienta muy precisa y muy bien cuidada, que le avisa de las cosas que le tiene que avisar. Bueno, si tú ves que una persona hace eso, pues puedes darte cuenta de que es una persona que ama la luz. La verdad es que no hay ninguna virtud en la ignorancia. Cuando la gente dice, ay, pobre, es que pues les han engañado, ¿verdad? Les han enseñado así. Sí, la verdad sí, les han enseñado así, pero la palabra de Dios está escrita y la palabra de Dios es la Biblia. Y ahí está, o sea, la Biblia te va a decir claramente todo lo que tú necesitas saber de la forma correcta. La Biblia, la palabra de Dios, es esa luz. Porque dice la Biblia que lámpara es a mis pies tu palabra. La palabra de Dios, la Biblia, lo que tú puedes leer, lo que tú puedes oír, lo que tú puedes investigar, lo que tú debes de escudriñar. Eso es la luz, o lo que va a dar luz a tus pasos, lo que va a dar luz a tu camino. Lo quieres iluminado, lo quieres alumbrado. Bueno, ahí está la palabra de Dios. ¿Y qué sucede? Sucede que el convertido ama la palabra de Dios. El convertido ama los secretos, los misterios, las verdades, lo profundo de la palabra de Dios. El cristiano tiene una satisfacción inmensa cuando lee la palabra, cuando busca. Yo sé que hay días que no, pero muchos días sí. Yo sé que hay días que uno está cansado, que uno está agobiado, que uno no tiene cabeza y entonces no es tan sencillo leer, pero muchos días sí, y además anhela tiempos de tranquilidad para ponerse a leer, a escuchar, para ponerse a meditar, para escuchar a otros mejores que uno, para que le expliquen alguna cosa y entonces él pueda, pues no sé, seguir motivado, empujado, llevado a la luz de la palabra. Dice aquí, en 1 de Tesalonicenses capítulo 2, verso 13, dice así: por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios, de que cuando recibisteis la palabra de Dios, que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. A lo mejor no ves mucha sustancia en el verso ahora, pero métete un poco más. Vuélvelo a leer. Dice, por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios, de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Nuevamente tenemos aquí a los tesalonicenses y a Pablo hablando bien de ellos. Pablo habló muy bien de los tesalonicenses y aunque tenían un par de cosillas ahí que Pablo quería que ellos rectificaran, habla en general muy bien de ellos, por lo cual creo que la lectura de la primera y segunda carta de Tesalonicenses puede ser una excelente lectura para que ustedes lo consideren.
Ahora él está diciendo que da gracias a Dios todo el rato. ¿Por qué? Porque se da cuenta que cuando los tesalonicenses recibieron la palabra, cuando ellos les predicaron, cuando Pablo y su equipo les predicó a los tesalonicenses recibieron la palabra no como la opinión de un hombre o como la palabra de un hombre, sino como la palabra de Dios, dice, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Y esto es muy importante. ¿Por qué? Porque el cristiano quiere esa palabra de Dios, la necesita, le da vida, es viva y es eficaz, actúa en vosotros los que creéis. Esa palabra es energeo en el griego. Energeo no está muy lejos de la palabra que puedes entender de energía, o sea, fuerza, energía. ¿Qué pasa cuando una persona está toda cansada, asoleada, deshidratada y dice es que no tengo energía, no tengo fuerza? Bueno, entonces lo que quiere decir es precisamente que la palabra de Dios te da esa energía. La palabra de Dios es viva, es real. No es la palabra de ningún hombre, sino es la palabra de Dios. Y esa palabra dio vida a la arcilla, al barro y creó un ser humano, ¿sí? Esa palabra de Dios actúa, o sea, te da lo que tú necesitas, la fuerza que no tienes y que tú necesitas para cualquiera de las decisiones que tienes que hacer como creyente. Todas estas cosas que estamos viendo no son aparte de Dios, o sea, no son sin Dios, son con Él. Es la gracia de Dios con uno. Es el poder de Dios que se le otorga a la persona humilde. Es la energía de la palabra de Dios que actúa sobre la voluntad de los creyentes. O sea, que si una persona como que no se atreve a decidir esto, que sabe qué es lo que tiene que decidir, la palabra de Dios le da esa energía, le da esa ayuda. Pero si tú nunca buscas a Dios en su palabra, y si te resulta una pesadez siempre, es un muy mal signo. Y es un signo de enfermedad, mínimo, o muerte espiritual. Porque la poderosa mano de Dios, que es otorgada y que nos ayuda y que además se hace efectiva, que se energiza cuando nosotros buscamos a Dios en su palabra, esa no se ha acortado para salvarnos, para ayudarnos en cualquier cosa que nosotros necesitemos. Por lo tanto, el creyente tiene a su disposición toda esa energía que surge de la palabra de Dios. No es de extrañar. Por ejemplo, si tú te das cuenta, en una lata así de gasolina, ahí hay energía adentro, ¿sí o no? Si tú esa lata de gasolina se la pones a una máquina de podar o se la pones a una motocicleta, esa máquina con ese contenido, con esa gasolina, resulta que produce energía para que esa motocicleta pueda ir varios kilómetros y pueda subir y pueda bajar y tiene energía. Entonces no es de extrañar que la palabra de Dios tenga una energía, tenga algo dentro de ella que provoca, que produce en nuestro ser lo que nosotros no tenemos por nosotros mismos. Así que la poderosa mano de Dios acompaña al creyente, por lo cual el creyente no tiene necesidad de poner excusas de que, ay, es que no puedo. Ay, es que, pues, yo no puedo. Otros sí, pero yo no puedo. No, porque la palabra de Dios actúa, dice ahí, poderosamente en vosotros los creyentes. Ya estamos por terminar. Como te decía, no pretendo abarcar todo, pero sí pretendo que esto sea suficiente para que en un análisis honesto de tu parte tú puedas profundizar y tú puedas mirar tanto en ti como en otras personas si pueden o no ser convertidos, ser cristianos, ser verdaderos cristianos. Créeme que estos son los cristianos que van a traer mucha gloria al Señor. Estos son los cristianos que van a poder hacer grandes cosas, que van a ser recordados por ser hombres que amaron a Dios antes que a cualquier otra cosa. Estos son. Y estos tenían características y las siguen teniendo. Características evidentes y muy bonitas, muy claras, que es lo que estamos hablando. En este casi último punto, hablamos de volverse del mundo a la iglesia. Ahora te va a quedar claro. Dice en 1 de Juan capítulo 3, verso 14, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos
a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Fíjate qué curioso, pero el Señor, todas estas cosas que nos dice son como que las obvias, las correctas, las que tienen que ser. O sea, que la Biblia te diga esto, que una persona, sabemos, nosotros quienes sabemos, un observador se da cuenta de que alguien ha pasado de muerte a vida en que ama a los hermanos, porque el que no ama a sus hermanos permanece en muerte. Realmente todo cambia cuando sucede ese milagro de la salvación. Todo absolutamente cambia. Nuestra forma de pensar, nuestra forma de entender las cosas cambia 180 grados. Iba para allá, ahora va para acá. Lo que el mundo representa para una persona no convertida es todo. Una persona que no es salva, el mundo es todo. Si una persona no convertida pudiera ganar el mundo, lo ganaría. Si una persona no convertida, una persona que no ve lo espiritual, una persona que no ve a Jesucristo, una persona que no le interesa ni su espíritu ni el destino de su alma, esa persona con el mundo se conforma porque en el mundo hay todo, entre comillas, porque en el mundo están la vanagloria de la vida, porque en el mundo están las lujurias, porque en el mundo están las cosas que hacen que el ego se sienta maravillosamente bien, porque en el mundo están los placeres, porque en el mundo está la venganza, porque en el mundo están las mejores mujeres, porque en el mundo están los mejores hombres, porque en el mundo están las mejores sensaciones, porque en el mundo está lo que el ojo se puede deleitar, los deleites de los ojos, los deleites de la carne, la satisfacción de todas las cosas sensoriales, todo está en el mundo, todo se puede conseguir en el mundo, y el que no es convertido ama al mundo, es lo mejor que pudiera tener, es lo más divertido y es lo que más en un sentido les gusta y satisface. Pero la cosa cambia cuando uno se convierte. La cosa cambia porque uno ya no ve esas sensaciones y esos placeres de la misma forma, porque ya los ve ilícitos y porque ya ve que el fin de eso es muerte, y porque también ve que cuál es el fruto de aquellas cosas en las que antes os deleitabais. El fruto es muerte, el fruto es malo y la eternidad es para siempre. Y se da cuenta que uno no solamente es carne, sino uno es alma, cuerpo, espíritu, y entonces que uno está poniendo mucho empeño en suplir lo de una parte de nuestro ser que es el cuerpo, pero no está haciendo nada por el alma, ni está haciendo nada por su espíritu, y uno empieza a tener conciencia de su vida y conciencia del pecado y empieza a tener conciencia de la eternidad, y uno empieza a ver que el mundo es básicamente un espejismo, y empieza a ver que muchos habitantes del mundo en realidad son unos terriblemente miserables seres que no tienen nada, aunque parece que tienen todo. Pero ¿qué sucede? Por otro lado, sucede que el convertido empieza a ver que hay otras personas que han tomado sus mismas decisiones, empieza a ver que hay personas que aman a Cristo como Él lo ama. Empiezan a ver que hay personas que empiezan también a ver al mundo y empiezan a despreciar y desdeñar las cosas del mundo. Empiezan a valorar otras cosas y entonces esta persona empieza a valorar a los que piensan y creen y son iguales que él, a los que buscan lo mismo, a los que se deleitan en las cosas de Dios. Y entonces esas personas juntas pueden lograr más cosas. Y entonces uno empieza a valorar la presencia, la amistad, empieza a valorar a sus hermanos, a los que se preocupan, a los que lo aman no por lo que tiene, sino porque están en lo mismo, porque aman al mismo Dios, porque tienen el mismo Padre. Y esas personas a las cuales entendemos y llamamos la iglesia son muy especiales. De modo que si tú ves a una persona que se dice cristiana, que se dice salva, pero es mundana y se lleva súper bien con las personas del mundo y se entiende re bien con ellos, ahí tienes un foco rojísimo que parpadea y parpadea y parpadea. ¿Por qué? Porque el cristiano verdadero, así
como es atraído por la luz y por la verdad, así es atraído por la compañía de los justos, es atraído por la compañía de los que buscan el bien, es atraído por la compañía de aquellos que le hacen bien a su alma. Y entonces ahí estás hablando de por qué es tan categórica la palabra de Dios cuando dice que el que no ama a su hermano, el que no ama a la iglesia, está en tinieblas. ¿Por qué? Pues porque es el lugar donde quiere estar el Espíritu, porque quiere estar en aquella congregación de los santos, con aquellas personas de los que surgen alabanzas, de los que surgen las cosas que realmente enriquecen el alma, y entonces ahí es donde es atraída la persona que en realidad busca eso, porque es parte de eso. O sea, estás hablando de los que son afines, de los que son iguales. Nadie anda con aquellos que no son iguales. Dice, no pueden caminar dos juntos si no están de acuerdo. Por lo tanto, así como tú no puedes estar con los peces del fondo del mar porque tú eres una criatura distinta, no son iguales y no es tu hábitat, ¿verdad? Pero, ¿qué se dice? Se siente como pez en el agua. ¿Por qué se siente como pez en el agua? El pecador en el mundo se siente como pez en el agua y el cristiano, con otros cristianos, en la iglesia se siente como pez en el agua. Y terminamos ya en Lucas capítulo 12, verso 32, con un texto muy conocido, solamente para enfatizar el hecho de que el que ha nacido de nuevo ha pasado del temor, pero nos referimos aquí a temor al miedo, ese temor, no el temor saludable que es el principio de la sabiduría, sino el miedo. Y vemos a una persona que pasa del miedo a la esperanza y a la expectación de algo bueno que le va a suceder, que es la eternidad con Cristo. Es muy importante pensar eso porque este es uno de los cambios internos más importantes y que los inconversos no pueden de ninguna manera ignorar ni tampoco engañar. O sea, un inconverso no puede dejar de tener miedo en un momento dado, en una situación de temor. Pero bueno, Lucas 12, verso 32, un texto que conocemos mucho porque nos gusta mucho, es el que dice, no temáis, manada pequeña, porque al Padre ha placido daros el reino. Es lo que te dice, no temáis. Cuando la persona ha cambiado el egoísmo por amor, que sería otro punto largo que podríamos hablar, la persona se ha vuelto del egoísmo, de pensar solamente en sí mismo, y ha vuelto su corazón al amor, que es precisamente pensar en los demás como uno pensaría en sí mismo, querer a los demás como uno se querría a sí mismo, o que querría para sí mismo, pensar en los demás y estar dispuesto aún a darse por los demás. Cuando esa persona, por la gratitud a Dios, es capaz de perdonar a los que le han hecho mal, y no solamente perdonarlos, sino hacerles el bien. Esa persona ha sufrido unos cambios tan fuertes dentro de su ser, que también uno de los bonus que tiene, uno de los extras que tiene, es que su interior, ese sentir miedo constantemente, es cambiado por la esperanza, por el gozo, por la tranquilidad, por la confianza de haber depositado la fe precisamente en un Salvador tan grande que ofrece una salvación tan grande. La verdad es que es miserable vivir en las tinieblas. Es la vida de una persona impía, es horrible. Uno no lo puede ver así cuando está ahí, pero uno sí lo puede ver así y no juzgando a los demás, no, de ninguna manera, porque todos hemos sido sacados, los que hemos sido librados, los que hemos sido salvados, hemos sido sacados de la misma pocilga todos. Y no hay ninguna jactancia en decirlo, pero mirar la miserable vida que uno llevaba, los sentimientos de angustia, de desesperación, de ansiedad, de muerte, a veces hasta de suicidio, el vivir sin esperanza, sin propósito, esa sensación de que además te va a ir mal, de que cada uno de los pecados y de pensamientos y suciedad que tienes en tu alma, toda va a ser expuesta y se te van a pedir cuentas de por qué hiciste, por qué pensaste, por qué decidiste, por qué mataste, por qué engañaste, por qué quisiste dejar ahí guardado esos secretos y pensabas que nunca iban a salir a la luz, cuando en realidad van a salir a la luz y van a salir a la luz pronto.
Y toda esa angustia, ansiedad, miedo, incertidumbre que sabes que es y que implica enfrentar a un Dios justo porque no eres justo, a un Dios justo y vengador que no va a tener por inocente al culpable. Ese miedo domina muchas veces las conciencias, muchas veces la forma de vivir de las personas, y es una vida miserable, es una vida, la persona se la pasa teniendo miedo siempre, no puede recibir un resultado, un diagnóstico, la persona ni siquiera imaginarse que uno pudiera enfrentar la muerte con, no solo con dignidad, sino además con gusto. No, no vive en temor, en ese temor, vive en una confianza, una satisfacción, que por cierto también honra mucho a Dios, porque pues llama la atención que en tiempos difíciles el cristiano se manifieste pleno, completo, satisfecho y confiado en su Señor. Repito, esto no es todo, pero es una buena semblanza para que podamos entender las evidencias internas y externas de cuando una persona se convierte, cuando una persona es salva, cuando una persona ha recibido ese milagro de la nueva creación. Pedimos al Señor y concluimos. Padre, gracias por tu palabra, porque es luz a nuestro camino, es lumbrera a nuestro camino, es luz a nuestro andar. Tu palabra nos hace entender, tu palabra nos motiva y nos da fuerza, así como las que sentimos ahora para ser más como tú. Y te damos muchísimas gracias, Señor, por el Espíritu que imploramos derrame sobre nosotros muy abundantemente. Gracias nuevamente. Gracias por cada una de las personas que está aquí. Gracias, Señor, por la obra inmensa que tienes pensado en hacer en cada una de estas familias aquí representadas. Y todo esto lo hacemos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.